Coronavirus, la epidemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la epidemia. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una emisión más de Coronavirus, la epidemia. Agradecemos a quienes nos siguen a través de la señal de todos, Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara. Les recordamos que esta es una producción de la Universidad de Guadalajara. Agradecemos, por supuesto, también a todas las emisoras, las televisoras que se suman a la señal de todos en el país y también en otros países de Latinoamérica. Estamos en www.udgtv.com si usted nos quiere seguir a través de internet, o en Facebook, en Twitter e Instagram, en Canal 44 TV, la señal de Radio Universidad de Guadalajara, llegando además a todo el estado a través de sus diferentes emisoras, gracias a la red universitaria de radio y televisión. Y le informamos que también estamos transmitiendo a través de las señales de cable en Easy TV, Axtel TV y Total Play por el canal 44 y en Megacable en el canal 144. Las televisoras públicas, ya lo decíamos, tanto en México como en el resto de América Latina. Gracias también por sumarse a nuestra señal. La invitación es para que usted se ponga en contacto desde ya, a partir de este momento, en nuestras cuentas institucionales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, también en Canal 44 TV y a través de los mensajes de texto o por WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Vamos a iniciar, como todos los días, con un recuento, una actualización de los casos de coronavirus en el mundo. Por cierto, que ya se encuentra en más de 80 países de los 5 continentes y que se sigue extendiendo por todo el mundo. El mapa del coronavirus se extiende en el mundo con casi 95,000 contagios en 81 países, además de que se han registrado muertes en China, Irán, Italia, Corea del Sur, Francia, Estados Unidos y en España. La cifra de fallecimientos en todo el mundo supera los 3.200. La mayor preocupación para organismos internacionales de salud se concentra en Irán, con 77 muertos y 2.336 casos confirmados. En Corea del Sur, con más de 5.600 casos diagnosticados y 33 muertes. E Italia, con 2.502 casos detectados y 79 muertes. La rapidez con la que se extiende la enfermedad está provocando que varios países cierren sus fronteras con China y con Irán ante el aumento en el número de víctimas mortales. En la región de Asia, la mayoría de los últimos fallecimientos se han registrado en China continental y muertes en Hong Kong, donde se han reportado en total 101 casos. De acuerdo a los últimos reportes, ante el alza de casos y muertes, los países han tomado medidas severas. Corea del Sur activó un plan de prevención que le supondrá un gran coste económico. Irán, el país con más víctimas mortales después de China, autoridades declararon que la propagación va en aumento y que la situación es grave en gran parte de las regiones. En Marsaquí comienza a haber brotes. Para frenar el avance del virus, mantienen el cierre de escuelas y universidades, así como suspender eventos deportivos, culturales y religiosos y reuniones gubernamentales o del Parlamento. En Kuwait, el gobierno ha pedido a sus ciudadanos que eviten viajar ante el temor por la expansión del coronavirus. En Taiwán han prohibido la entrada de los extranjeros que hayan estado en Hong Kong y Macao, además de China continental, durante los últimos 14 días como medida para contener la expansión del virus. En Emiratos Árabes Unidos, los primeros contagios fueron los miembros de una misma familia. En los países de América, en Estados Unidos mantienen la postura de prohibir la entrada a todos aquellos que hayan visitado Irán en los últimos 14 días debido al coronavirus y estudia restringir también el acceso desde la frontera con México, aunque espera no tener que hacerlo. Y en México, a la fecha ya son 6 casos positivos a COVID-19. Las autoridades sostienen que se está en el escenario 1, que es de importación. Informó Isaura López Villalobos. Como todos los días, me da mucho gusto saludar en este espacio al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo,
exdirector de los hospitales civiles en Guadalajara, estos hospitales escuela que tanto han hecho por la salud en nuestro país. Doctor, bienvenido, buenos días. Helen, buenos días, muchísimas gracias. Qué gusto de nueva cuenta estar en el programa. Pues hemos escuchado la evolución de las últimas 24 horas, prácticamente 95,000 casos en todo el mundo, los 5 continentes, 82 países afectados, algunos de ellos con serios problemas, Irán, Italia, de forma proporcional a la población de China. Posiblemente sea más serio el problema que tiene Irán en estos momentos. De ahí las medidas que algunos países están tomando para evitar vuelos que provengan de Irán en su llegada a estos países. Estados Unidos ha sido muy estricto en esta medida en las últimas 24 horas, como también la medida que adoptó Italia en cuanto al cierre definitivo de algunas secciones de fronteras para evitar mayor llegada del virus y por supuesto también esa responsabilidad internacional para evitar la propagación a otros países. Las epidemias, precisamente y en particular las epidemias con carácter de alerta internacional como es esta, tienen etapas definidas por la Organización Mundial de la Salud. Son 6 etapas, dependiendo lo que va ocurriendo a nivel mundial. Y en ese sentido, la 6ª, como recordamos, es la etapa de pandemia, en donde son medidas mucho más estrictas las que se dictan. Y en este momento algunos países están adoptando medidas tan, digamos, sólidas como si se tratase de una pandemia dictada de esa forma por la Organización Mundial de la Salud. Yo he venido diciendo en estos días que en cualquier momento será como tal calificada y que para fines prácticos, pues la mayor parte de países pues deben adoptar medidas de esa naturaleza. Claro, doctor, lo comentábamos un poco antes de entrar al aire, las consecuencias que esto ya ha tenido en la cancelación incluso de algunos eventos, no solamente el cierre de algunas escuelas como ya ocurrió en Italia, no de algunas, de todas las escuelas en Italia, o la restricción para que los ciudadanos realicen su vida cotidiana, ¿no? En el caso de China, que muchos de ellos tuvieron que estar en cuarentena, en sus domicilios, trabajando incluso desde sus casas, sino que también algunos eventos masivos internacionales poco a poco se han ido clausurando o, digamos, cancelando hasta nuevo aviso. Por ejemplo, nuestra producción nos proporciona algunos de estos eventos. Nos dicen que en el caso de Irán están cerrando las escuelas y las universidades del país por la epidemia de coronavirus. La regata del brote del dragón, Penang Dragon Boat Regatta 2020, programada para celebrarse del 13 al 14 de junio en la presa de Teluk Bahan, cerca de Georgetown, en Bernama, también ya fue cancelada. Otro de los eventos cancelados es Discovery Summit, que fue cancelado. Este se iba a llevar a cabo en Múnich debido pues, precisamente a la preocupación, sobre todo en la seguridad y viajes ante el brote del que ya hemos hablado. Y, por ejemplo, el Festival Mundial de Escuelas también fue cancelado, este evento que presenta las mejores escuelas de rugby de Sudáfrica, así como escuelas de todo el mundo. La organización estaba contemplada en el AFIS, en Pretoria. El rugby escolar se ha vuelto cada vez más popular en Sudáfrica y, bueno, debido a esta situación se ha tenido que cancelar. Y esto se van sumando cada día nuevos eventos. El asunto, doctor, o la explicación a todo esto es que el riesgo de estar en una concentración masiva se eleva cuando se habla de contagios. Definitivamente. De hecho, está calculado estadísticamente. Cuando un virus de esta naturaleza está teniendo circulación comunitaria, digamos, cotidiana, el riesgo de transmisión es
de cada enfermo a 2.7 o 3 convivientes, mientras que en un evento masivo ese riesgo puede incrementarse a 4.5, es decir, en una proporción de 50% más de riesgo. Entonces, por ese motivo, dependiendo de la evolución que va teniendo en los países, son las decisiones que se van a ir tomando respecto de eventos de gran concentración. Basta con señalar todos los partidos de fútbol que se han cancelado en Italia. España tomó medidas incluso tempranas en ese sentido. Se canceló uno de los eventos más importantes y de gran derrama económica en Barcelona, y esto ocurrió hace ya prácticamente un mes, cuando España todavía no tenía los 1.700 casos que tiene ahora, y decidieron definitivamente hacerlo, porque en ocasiones tiene que ver, por supuesto, el riesgo de la concentración, pero también el tipo de visitantes, de dónde provienen, y si muchos de los invitados provienen de países efectivamente en donde existe una alta transmisión de la enfermedad, bueno, pues eso también hay que tomarlo en consideración. California ya ha dictaminado como emergencia epidemiológica estatal la infección por coronavirus, y algunos de los cruceros, por ejemplo, que llegan a algunas de las ciudades de la costa californiana, están sin poder desembarcar, en cuarentena, y las medidas me parece que no son extremas en ese sentido. Recordemos que la convivencia en los cruceros frecuentemente es de 4.500 personas. Exacto. Es una convivencia de gran cercanía, digamos, persona a persona, y por ese motivo es que se tiene mucho cuidado en cuanto a la cuarentena en cruceros. Ya vimos lo que había ocurrido en el crucero que quedó en Japón en cuarentena también. Y por otro lado, es muy importante para esos casos, pero recordemos lo que representa de reto luego el chequeo de hasta 4.000 personas, que éstas bajen ya en condiciones de salud y sin riesgo de transmisión de la enfermedad, porque de otra manera, siendo el virus un virus que puede prevalecer hasta 22 días, incluso a partir del inicio de los síntomas, bueno, las cuarentenas son de 14 días y los pacientes siguen teniendo una revisión exhaustiva durante las siguientes semanas, pero también cuando el pasajero baja del crucero, bueno, pues ya tiene convivencia claro con el resto de la comunidad. Así es. Bueno, por lo pronto toda esta situación ha generado ya pues costos económicos, aerolíneas que están en situaciones realmente críticas, incluso algunas de ellas, aun cuando han bajado el costo de sus boletos, la gente en estos momentos no quiere viajar a esos países donde se han detectado casos. El caso de los cruceros también ha sido algo ya muy evidente. En la situación, por ejemplo, de los hoteles también, donde la gente está evitando viajar, está evitando moverse y prefieren ya no realizar reservaciones hasta en tanto se vea qué va a pasar con esta situación. Por lo pronto, pues insistimos, una situación que también ha causado ya algunos estragos económicos, particularmente en el ámbito del turismo. Y si le parece, doctor, antes de irnos a la pausa, comentarle a nuestra audiencia que el presidente del Colegio Jalisciense de Salud Pública, Ángel Nuño Bonales, explicó las fases de la epidemia que vive el mundo con el COVID-19. Escuchemos parte de lo que comentó. El presidente del Colegio Jalisciense de Salud Pública y filial del Consejo Mexicano de Salud Pública, Ángel Nuño Bonales, explicó que durante una epidemia como la del COVID-19 no existen fases como ocurre con las contingencias, sino que se habla de escenarios. Existen dos momentos.
antes de la identificación de casos y una vez que se han identificado los casos. El momento antes de la identificación de casos en un país se llama preparación, y durante esta preparación existen fases que son progresivas y que te van a llevar a una preparación, como lo dice su nombre. Es la fase de los marcos de actuación, la fase diagnóstico y la fase de prueba. Recordó que en el país estas fases fueron implementadas antes de que llegara el virus. Actualmente se vive la fase de respuesta ante la confirmación de los primeros casos en el país. El escenario en el que actualmente nos encontramos se refiere solamente a la identificación de estos primeros casos importados o asociados a la importación, así como de contactos y las primeras 2 cadenas de transmisión, que son aquellas personas que rodean a este caso. En el próximo escenario, que pudiera darse o no, tendría que ver ya con una dispersión comunitaria. Insisto, esto aún no ha sucedido y para eso estamos trabajando en las medidas preventivas para la identificación oportuna y evitar la dispersión de esta enfermedad por más personas. Dice el especialista, por eso es importante la detección oportuna de la enfermedad. Estamos de regreso en este programa especial Coronavirus, la epidemia, y hacemos contacto hasta la ciudad de Los Ángeles, California. Ahí se encuentra nuestra compañera Palmira Pérez, reportera, luego de que se confirmara la primer muerte precisamente en California. Con esto suman 11 ya las víctimas mortales en todo Estados Unidos. Palmira, te saludamos y te escuchamos. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos los radioescuchas y también a los televidentes que nos están viendo. Bueno, la situación acá en California se ha estado poniendo más difícil conforme pasan las horas. Desgraciadamente el pánico se ha apoderado de muchas personas y como ya lo están ustedes reportando cada 24 horas, hay diferentes noticias, ¿no? Se da esta muerte en Estados Unidos, ya van 2 personas que fallecen, cada vez se van sumando más. Y en las últimas 48 horas aquí en Los Ángeles se declaró estado de emergencia. Yo estoy en Los Ángeles, estoy en el condado de Los Ángeles. Entonces, la Junta de Supervisores declaró estado de emergencia. Esto es para tener más dinero el gobierno y poder actuar de emergencia, porque como sabemos, estas pruebas del coronavirus aquí en Estados Unidos, pues salen muy caras. Mucha gente no tiene pues seguro médico y tiene que desembolsar dinero, pero aún así el problema es lo que está necesitando la gente y poder aislar a estos pacientes, que eso requiere de bastante dinero. Obviamente con esta declaración de emergencia también se permite de manera legal, por así llamarlo, que con esta emergencia subieran los precios un 10%, por ejemplo, el agua, la gasolina y todo eso. Pero estamos viendo que se están presentando ya abusos, porque en los supermercados la gente está yendo a comprar como si se fuera a acabar el mundo, literalmente. Están dejando los estantes vacíos y obviamente hay gente que se está aprovechando de eso. Lo que se le está diciendo a la gente es que tomen precauciones, se laven las manos. Este virus, lo que sabemos, es muy contagioso, pero es menos mortal que la influenza. Pero la gente obviamente tiene temor, conforme escucha las noticias en diferentes lugares, tiene temor a contagiarse, tiene temor a morirse, que obviamente todos tenemos ese miedo, pero este virus, como cualquier otro, si tú estás enfermo de otra cosa y te da una gripa, pues te va a afectar, te puede dar una neumonía y se te puedes morir. Y este virus igual, lo que pasa es que este virus se contagia más fácilmente y por eso la gente le tiene más miedo, ¿no? Pero esa es la situación que está viviendo ahorita. Ayer, por ejemplo, otras personas resultaron positivos en el condado de Orange. También se dio a conocer en San Francisco la persona esta que falleció al norte de California, en Sacramento. Él venía de un crucero que salió de San Francisco a México, regresó a San Francisco y ese crucero se fue a Hawái. Y bueno, ahora están pensando en ponerlos en cuarentena a todas esas personas, miles de personas que están en el crucero, ¿no? Es una cuestión que nos está alertando a todos y está cambiando la cultura. ¿Por qué? Porque ahora ya en vez de saludarnos por acá, nada más nos decimos hola de lejos. Ya no damos la mano, ya no abrazamos, ya no damos un beso.
incluso en las iglesias, al dar la paz, ya no se dan la paz, ya solamente de lejitos, la hostia te la dan en las manos, ¿no? Entonces, todo está cambiando. Ahorita en la mañana, aquí alrededor en otras ciudades como en Monrovia, están poniendo en observación a varios niños en las escuelas, porque aquí somos multiculturales, aquí la gente viene de todas partes del mundo, vienen de Irán, vienen de Italia, vienen de China. Entonces tú a veces pues nunca sabes con quién interactúas, por eso te piden que tengas mucho cuidado. Pues muy bien, Palmira, muy completo y muy preciso esta información que nos estás compartiendo. Yo quisiera, por favor, si nos pudieras explicar y que nos compartieras con la audiencia, ¿qué significa estado de emergencia? ¿Hay algunas instrucciones específicas para los ciudadanos cuando se declara este estado de emergencia, Palmira? No, este estado de emergencia es el concepto erróneo que mucha gente tiene. Estado de emergencia no es que va a andar la policía en la calle con armas ni nada de eso. No, estado de emergencia es que las autoridades van a solicitar dinero federal al gobierno federal. Nosotros somos un estado de California, tenemos diferentes ciudades. Cada ciudad puede tener dinero de las autoridades de salud extra, por si tienen gastos extras. Esos gastos extras vienen desde contratar más personal para la limpieza de los hospitales, hasta contratar más enfermeros y doctores, hasta comprar más mascarillas como las están usando, ¿no? Sin embargo, se ha dicho y se ha repetido 1000 veces que las mascarillas no te evitan contagiarte de coronavirus. Te ayudan si estás enfermo ya con una influenza de no contagiar a otros, pero para evitar que tú te contagies no es así. Entonces, pero aún así ha habido una venta tremenda, la gente va a comprar todo. Entonces empieza a haber escasez de cosas, ¿no? Y debido a estos 6 nuevos casos hasta el día de ayer que se había presentado, el condado de Los Ángeles declaró el estado de emergencia para poder tomar medidas económicas, por así decirlo, para poder tomar dinero federal y así no tener limitación. Perfecto, Palmira, pues nos queda claro entonces este concepto y también, por supuesto, hacer el llamado, la recomendación a la gente a no caer en pánico, a no realizar estas compras de pánico que a final de cuentas lo único que provocan son sumar mayor catástrofe a lo que de por sí hoy se vive en algunos países. Mantener la calma, hemos visto lo que ha venido ocurriendo en los otros países, así que bueno, tratar de contener esta euforia que a veces se vive entre la población. Te agradecemos mucho la información y seguimos en contacto. Gracias. Claro que sí, buen día. Gracias, muy buenos días. Nosotros continuamos la charla aquí en el foro de Canal 44 y frente a los micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara, esta señal que se está transmitiendo a América Latina y el resto de México gracias a la señal de las televisoras públicas. La charla con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, y se suma a esta mesa de trabajo el doctor Moisés Ramos Solano, doctor en microbiología médica. Yo quisiera muy brevemente, antes de retomar propiamente el tema del virus, doctores, la gente se pone bastante nerviosa. ¿Qué les dirían ustedes desde su expertise médico del por qué no es conveniente comenzar a realizar estas compras de pánico, doctor? Me parece fundamental que no exista pánico, que sí exista mucha atención y alerta a la evolución que está teniendo el fenómeno, tanto en lo internacional como en lo nacional y local. El pánico genera desorganización y cuando, al contrario, estamos bien informados y cuando estamos en alerta, tenemos mayor capacidad para organizar todas las acciones. Tú lo decías muy bien y retomando el comentario de Palmira de lo que está ocurriendo también en Los Ángeles, se agotan muchos insumos porque se hacen compras de pánico y esos insumos se pueden requerir cuando esta epidemia tome mayor dimensión en México. Esperemos que esto no ocurra, por supuesto, es lo que todos deseamos, pero hay que entenderlo de esa forma. Está afectado no solo por el hecho de las compras de pánico, la disponibilidad de algunos insumos para la salud, sino porque también algunos insumos para la salud tienen producción en China. Exacto. O al el menos... El ingrediente, ¿no?, que nos faltaba. Efectivamente, entonces es otro ingrediente por el cual es muy importante que la población
y qué bueno que un programa de esta naturaleza tiene ese como uno de sus principales objetivos, el dar información oportuna, veraz y particularmente apegada a hechos científicos académicos que van ocurriendo a lo largo de estos 3 meses que ya se tiene con esta epidemia internacional. Conforme han pasado los días, hemos conocido más de este coronavirus que provoca la enfermedad conocida como COVID-19, y quien sabe mucho de virus y de microorganismos es el doctor Moisés Ramos. ¿Qué se tiene hasta ahora, doctor, particularmente respecto a la composición molecular de este virus? Que esto nos ayuda a entender también la magnitud y el impacto. Claro. El coronavirus es un virus que dentro de la clasificación, de una de las tantas formas que se tiene de clasificar los virus, se clasifica por su material genético, lo que tiene dentro del virus y lo que le permite hacer varias copias de él. Una de estas clasificaciones es la de Baltimore, y el grupo específicamente en el cual se clasifica son virus que les permite, después de que entran en una célula, generar copias del virus, pero de una manera mucho más rápida que los otros grupos. ¿Esto qué quiere decir? Que pueden alcanzar tasas de replicación viral más altas a menor tiempo, ¿sí? Entonces, pero también tiene una particularidad de este virus, que dentro de su material genético y dentro de todo su proceso de replicación necesita de una molécula en específico que se le llama una proteasa para generar varias copias. Esto lo que el estudio de este tipo de interacciones o de mecanismos lo que ha permitido es que se monten y que se estén actualmente investigando fármacos para tratar de inhibir esto, que son los famosos llamados inhibidores de la proteasa, que ahora lo que sabemos es que en otra patología viral como es el VIH, la infección por VIH, ya se utiliza esta familia de inhibidores, y fue como un adelanto porque ya sabemos dosis farmacológicas, ya sabemos cómo administrarlos, todo esto. Entonces lo único que hicieron fue tomar esta familia de fármacos y comenzar a investigarlos. Ahorita ya se está investigando 3 fármacos en específico, uno de ellos que se llama Lemdespir, que es el que tiene mayor probabilidad de que vaya a ser utilizado en un tratamiento, pero todavía está en investigación. Pues tenemos que hacer una pausa, doctor Moisés Ramos, pero sí, regresando, sería también conveniente que nos explicara un poco los trabajos que se están haciendo a nivel mundial y por qué escuchamos constantemente que en tal país estudiaron ya el genoma, los investigadores de la UNAM también ya estudiaron el genoma. ¿Qué genoma del virus? ¿Qué tiene que ver esto tratándose de un mismo virus? Con esto, si le parece, regresamos. La pausa, volvemos con más. Estamos de regreso y queremos, por supuesto, agradecer a Canal 22 que se suma a la señal de todos, a la señal de Radio Universidad de Guadalajara, también a Televisión Tabasqueña, a la Unidad de Televisión de Guanajuato, Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, el Instituto Colimense de Radio y Televisión, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el Instituto Morelense de Radio y Televisión, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la Universidad de San Martín de Porres de Perú, Televisión Regional de Oriente en Colombia, la Universidad Nacional de Mar del Plata en Argentina y la Universidad de San Carlos en Guatemala, señales que se enlazan para llevar hasta usted información reciente, información actual en torno a lo que está sucediendo con el coronavirus. Y precisamente lo decíamos al inicio de este espacio, Irán está luchando hoy por hoy contra la propagación del coronavirus con la producción en masa de mascarillas protectoras y líquidos desinfectantes. A medida que se detectan más personas afectadas por coronavirus en Irán, aumenta la producción de los productos higiénicos y equipos médicos para prevenir el contagio de la epidemia entre los ciudadanos.
En los primeros días de la detección del coronavirus decidimos importar una parte de nuestras necesidades, pero lamentablemente en esta sensible situación en la que está en peligro la vida de las personas, ciertos países europeos y asiáticos en un acto inhumano impidieron el envío de equipos médicos a Irán. Desde luego hemos unificado los esfuerzos para solucionar en los próximos días el problema de la demanda y oferta. Ante este virus, para cuya eliminación por ahora no se ha fabricado ninguna vacuna, la precaución es la única protección, razón por la cual hay una amplia demanda de guantes, mascarillas y líquidos desinfectantes en el mercado. Tras el repentino aumento de la demanda de líquidos desinfectantes y mascarillas, Irán experimentó una escasez temporal en el suministro. No obstante, ya aumentó los esfuerzos para suministrar las necesidades del mercado. La puesta en marcha de esta línea de producción de líquidos desinfectantes y mascarillas tiene el mismo objetivo. Producen mascarillas N95 gracias a la nanotecnología, concentradoras de oxígeno y diversos líquidos y gel desinfectantes para el uso personal y la limpieza de superficies. Con la colaboración de otras empresas, nos hemos encargado del embalaje de los líquidos desinfectantes en volúmenes de 250 centímetros cúbicos y de 1 litro. Tenemos la capacidad de producir diariamente 10.000 litros, lo que puede cubrir una parte de las necesidades del mercado. Irán es una de las naciones más afectadas por el coronavirus surgido por primera vez en China. El Ministerio de Salud de Irán ha aconsejado a las personas que tomen todas las medidas de precaución posibles, incluida la práctica de la higiene personal y evitar viajes innecesarios para minimizar el riesgo de exposición y transmisión. Debido a la inflación del mercado por el aumento de la demanda de mascarillas y la necesidad de controlar los precios, hemos decidido poner en marcha la línea de producción de material en base a la nanotecnología para producir mascarillas N95. Producimos diariamente unos 1.000 metros de este material. El gobierno iraní ha ordenado el cierre de todos los centros educativos, deportivos y el cese de las actividades culturales. Asimismo, se desinfectan a diario los lugares públicos y los medios de transporte, además de intensificarse la distribución de mascarillas y productos desinfectantes entre la población de las ciudades afectadas. En esta actualización de información, comentar también que una mujer de 99 años fue la primera víctima mortal del coronavirus en Madrid y tercera en España. Autoridades de salud informaron que hay 234 casos detectados de COVID-19, de los cuales 10 están graves en la unidad de cuidados intensivos y 3 han fallecido. Suiza confirma la primera muerte también por coronavirus, parte de lo que está ocurriendo en estos momentos en el mundo. Si usted nos acaba de sintonizar, recordarle que a nuestra espalda usted podrá seguir minuto a minuto, segundo a segundo, la actualización en información con este mapa que nos han compartido las autoridades a nivel mundial. Retomamos la charla con los médicos que esta mañana nos acompañan aquí en el estudio de Canal 44 y frente a los micrófonos de Radio Universidad. Le preguntaba, doctor Moisés Ramos Solano, doctor en microbiología médica, ¿por qué si en teoría los chinos identificaron, por cierto, rápidamente el genoma de este coronavirus, ¿por qué se siguen estudiando en el resto de los países donde se presentan casos? Bueno, lo que sucede es que por la misma naturaleza que te explicaba hace rato del material genético de este virus, tiene una capacidad muy fuerte de insertar mutaciones. ¿Qué quiere decir esto? Cambiar su material. Por lo que es el reporte de nuevas secuencias del mismo virus, nuevas secuencias que se reportan a nivel internacional, es muy importante para estudiar cómo es la dinámica de este virus a lo largo de que pasa el tiempo. Existen sitios de acceso a estas secuencias donde ya van alrededor de 60, 70 secuencias que han sido reportadas, genomas completos. Esto lo que quiere decir es la original en China, junto con una serie de secuencias en China, pero también la de Singapur, el que está reportado en Japón, en Estados Unidos, etcétera, etcétera. ¿Y hay variaciones, doctor? Sí existen variaciones, sí tiene una capacidad de acumular mutaciones a lo largo del tiempo, una capacidad, yo diría, algo alta, y que le permite o que le permitiría en un momento dado adaptarse y generar un nuevo subtipo viral o un nuevo tipo viral que pudiera en su momento representar una amenaza más fuerte. Todavía no ha sucedido. Todavía no ha sucedido. Este es un comentario muy importante de parte del doctor Moisés,
Porque estos virus, los RNA, los que tienen ácido ribonucleico como estructura y como proteínas de función, se equivocan mucho en sus ciclos replicativos y por ese motivo se generan con más facilidad mutaciones comparados con los virus DNA. Por eso, históricamente, ha habido más fácil desarrollo de vacunas que son más estables contra virus DNA, por ejemplo, el virus de la hepatitis B, que contra virus RNA. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro, doctor? El tipo de ácido nucleico del cual están integrados. No ha podido haber vacuna contra el virus de la hepatitis C, porque se dice que son virus, los RNA, muy escapistas, se le esconden mucho al sistema inmune, pero es más por esas replicaciones que generan equivocación en sus ciclos y que luego una secuencia resulta ser otra, aunque con pequeñas diferencias respecto de la original, pero esos cambios ya le dieron dificultad a la ciencia para desarrollar, por ejemplo, una vacuna. El otro aspecto que también me parece fundamental, estimado Moisés, es que lo que también se va estudiando es del genoma total, las secciones del genoma que participan en ciertas fases de la replicación viral. Por ejemplo, en días pasados se concluyeron algunos estudios en Europa al respecto de la parte del genoma conocida como S es de espícula, que son las proteínas que le dan la forma de corona al virus. Esas espículas... De ahí el nombre, perdón, doctor. Sí, de ahí el nombre, exactamente. Claro. Y lo vemos en la forma... Y lo vemos en las imágenes de la que no habíamos hablado, por cierto, de esto. ¿Por qué coronavirus? Ahorita está el experto en la materia de estos microorganismos. Pero fíjate que estas espículas son las proteínas que se unen a la célula que infectan. La célula que se infecta tiene como un receptor para esta proteína espicular. Y entonces lo que se está haciendo en este momento es estudiar con detalle esta proteína y cómo acciona con su receptor, porque uno de los mecanismos que podemos llegar a tener para tratar a estos pacientes es un competidor, como una molécula que compita contra esta proteína S por el receptor y engañe a ese sistema para que el virus no se pegue a la célula. Y cuando un virus no se pega a la célula, pierde su capacidad para replicarse. Claro, es una especie como de tentáculos, ¿no, doctor Así Moisés? es la célula, todas nuestras células en nuestro cuerpo, específicamente si hablamos de coronavirus, las células de nuestros pulmones, las que se encuentran en nuestro epitelio pulmonar, tienen este tipo de receptores que puede el virus unirse a estos, a generar su entrada y comenzar a replicarse en estas células. Es justo lo que menciona el doctor Héctor Raúl, que sería una molécula que pudiera impedir esa unión y mediante esa molécula evitar esa entrada y esa replicación, que sería un acercamiento diferente a una vacuna. Claro. Por lo que es importante, ahondando ya en esto, el reporte de todas esas secuencias a nivel mundial y que puedan estudiarse para saber qué cambios está teniendo este virus, que nos puedan abonar al desarrollo de este tipo de fármacos. Pero ese poderío de mutación, digamos, o entre el poder que tiene el virus para mutar y el poder que tenemos nosotros para secuenciarlo y para estudiarlo, históricamente es como fascinante ver cómo se está desarrollando, porque el reporte de la secuencia fue en un tiempo récord. Así es. Los chinos en ese momento y al momento ahorita tienen un poderío impresionante en cuestión de secuenciación. Son referentes mundiales. Antes de irnos a la pausa, decían algunos médicos aquí en México
y ahora no recuerdo exactamente el funcionario o el médico que lo dijo, pero lo explicaba, fue un médico de la UNAM, lo explicaba, decía, es como si tuviéramos el retrato hablado y el modus operandi del delincuente, Así ¿no? es. Al momento de estudiar. Al responsable con nombre y apellido. Así es. Y huella digital. Además. Toda la información. Es huella genética. Claro. Muy bien. Bueno, pues con esto nos vamos a la pausa, regresamos, ya entraremos a la recta final, seguimos recibiendo sus comentarios y opiniones a través de nuestras cuentas institucionales. Una pausa, volvemos. Le decíamos que nuestra señal llega hasta el Cono Sur, particularmente Argentina, gracias a la señal de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y es precisamente en este país que tras el primer caso detectado de coronavirus, el gobierno de Sebastián Piñera llamó a la población a no entrar en pánico. El gobierno de Argentina pidió a la población no entrar en pánico tras la confirmación del primer caso de coronavirus en ese país. Agrega que se ha generado un miedo sobreexagerado. No obstante, el llamado es a tener en cuenta todas las medidas de precaución para así evitar el contagio. Estoy usando barbijo porque escuché las medidas de seguridad que hay que tomar para venir a lugares como aeropuertos, con población de riesgo, y me llama la atención que no veo mucha gente con barbijo. El primer caso se registró en un hombre de 43 años y nacionalidad argentina, que arribó el domingo a Buenos Aires tras visitar el norte de Italia, el mayor centro de circulación del virus en Europa, con cerca de 2.000 afectados y más de 50 muertes. Acá no encontré ningún tipo de medidas de seguridad con respecto al coronavirus. Por lo menos me pareció que tenían que ver la cuestión respiratoria o alguna prevención. La situación ha llamado la atención de los medios de comunicación y las redes sociales, ya que se han multiplicado las campañas públicas de prevención para contener posibles contagios, en consonancia con el inicio del ciclo escolar y la próxima llegada del otoño. Estamos de regreso, nuestra charla con los doctores Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, y el doctor Moisés Ramos Solano, doctor en microbiología médica. Ahora que hablábamos del genoma, de cómo está compuesto este coronavirus e incluso de dónde les viene el nombre de coronavirus, pensábamos qué tanto puede influir en la agresividad o no del virus las razas, los ADNs de las personas, la fortaleza incluso en la que se encuentran en esos momentos, y quizá una referencia, doctor Héctor Raúl, doctor Moisés, sea el comportamiento que han tenido otras epidemias en el mundo. ¿No? Me parece que podría ser un buen referente. Doctor Héctor Raúl, por favor. En enfermedades infecciosas existen muchos ejemplos respecto de una respuesta distinta de razas a dichas enfermedades desde el punto de vista inmunológico y también desde el punto de vista del comportamiento clínico. Nuestro sistema inmunológico tiene también mucho que ver con aspectos de nuestro propio sistema o nuestro propio genoma. De hecho, todo lo que es el ser humano depende de su genoma al final del día. Entonces, no hay lugar a dudas de que el comportamiento de fenómenos como el que estamos viviendo, al final de cuentas, tenga diferente modalidad en países y regiones por los motivos que estamos comentando. Todavía no hay estudios contundentes respecto de COVID-19. Seguramente los habrá y los tendremos más adelante con relación a la resistencia que puedan tener algunas razas o a la mayor susceptibilidad que puedan tener algunas razas. Pero, por ejemplo, muchas veces nos hemos preguntado por qué el SARS casi estuvo confinado a China y muy pocos países, pocos realmente, en el resto del mundo. Fueron 8,000 casos y finalmente
aún siendo un virus más agresivo, en infectología se le llama virulencia, porque de 8,000 personas que se infectaron, aproximadamente murieron 850 personas, 10% de letalidad. ¿Por qué, por ejemplo, MERS permaneció exclusivamente en la península arábiga? Así es. Y además, ¿por qué SARS del 2002 y MERS del 2012 no han seguido siendo prevalentes cuando son coronavirus pues de transmisión respiratoria? Casi se confinaron a esas regiones. Hay hipótesis que sugieren que hubo aspectos genéticos que generaron esa contención. Son hipótesis. Pero además también hubo acciones epidemiológicas contundentes y de salud pública en muchos otros países, hay que decirlo también. Y por fortuna, estos dos antecedentes de coronavirus no fueron a más países porque hubiera sido una catástrofe. MERS causó una letalidad cercana al 35-37%, SARS 10%, el actual 3%, 2.7, 3%. Por eso el actual, y con esto, Moisés, te doy la palabra, esta no puede ser tomada a la ligera porque no es cualquier gripa y tampoco es como cualquier influenza. Tiene muchas características clínicas, sí, parecidas. Pero, por ejemplo, en una influenza estacional se puede morir el 0.4% de quienes la padecen. Y aquí estamos hablando de 2.7, cerca de 3% de letalidad. No es comparable tampoco con la influenza de origen aviar. Hay sobre todo dos tipos de virus que causan influenza aviar y que pueden causar enfermedad en el ser humano. Ahí la letalidad puede alcanzar el 45%. Pero hablando de la influenza estacional, incluso de H1N1, la que fue pandémica, la letalidad fue del 0.5%, no mayor, pero este es casi 3% de letalidad. Así Doctor es. Moisés. En esta cuestión, ahondando un poco más, en cuestión de razas, para este nuevo virus no tenemos todavía, no hay estudios, no tenemos información que nos diga si hay algún factor determinante en una raza en específico que la proteja o que le vuelva susceptible. Pero lo que sabemos ahorita es que la respuesta inmune que se genera contra el virus es diversa. Y existe por todo este reporte de casos ya, por el gran número de casos que se han reportado en China. Existen personas que son infectadas y que pueden contener la infección muy bien, solamente padecen los síntomas, pero no tienen una capacidad de infectar a otros. Contra un concepto que se está manejando, que son los supercontagiadores, y que lo comentaba ahorita con el doctor. Estas personas que tienen la capacidad de infectarse, algunos de ellos casi no presentar síntomas, pero que tienen esta capacidad de infectar a un número elevado de personas, más de lo que se tiene proyectado, que sería un 2.7 personas que puede infectar una persona positiva, que son, no sé, ¿a cuánto se eleva, doctor? Se puede elevar hasta 7 personas cuando, hablábamos antes, se está en conglomerados y estos supertransmisores de los que comenta el doctor Moisés, efectivamente pueden estar transmitiéndola a 7 a 10 personas, a diferencia del promedio que es 2.7. Exactamente. Nos queda como tarea pendiente para un siguiente programa hablar precisamente de la transmisión, cómo se ha comportado y los periodos de incubación, en qué momento una persona puede contagiar o no.
sin duda alguna, temas o datos que nos quedan ahí pendientes. Doctores, muchísimas gracias, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, doctor Moisés Ramos Solano, doctor en microbiología. Gracias a ambos y aquí nos seguimos viendo y nos seguimos escuchando. Claro que sí, con gusto. Que sí, muchas gracias. Antes de despedirnos, tenemos más información. El coronavirus sigue sin reducirse en territorios como Italia, que han decidido ya empezar a tomar medidas drásticas. Una de ellas ha sido cerrar todos los colegios y universidades, ya se lo decíamos, para evitar que el virus se propague aún más entre los jóvenes. Con esta información nos despedimos. Gracias, lo esperamos de nueva cuenta el día de mañana en punto de las 9 de la mañana. China continental, Corea del Sur e Italia encabezan la lista de casos de coronavirus COVID-19 a nivel mundial. En los últimos días, Italia atrajo la atención internacional por el número de personas contagiadas fuera de China, donde se generó el brote. Aunque suspendió los vuelos con este país, no fue posible detener la epidemia, por lo que Italia tuvo que realizar 25.856 pruebas de saliva a personas que pudieron haberse contagiado. De acuerdo con las últimas cifras disponibles, Italia registró 3.089 casos de COVID-19 y 107 muertes. Justo al rebasar el centenar de decesos, fueron suspendidas las clases en escuelas y universidades desde este jueves 5 hasta el 15 de marzo. Una medida considerada de las más drásticas. Lombardía, la capital económica del país, es la zona más afectada. Actividades como los partidos de fútbol serán a puerta cerrada. Ferias, congresos y eventos serán postergados. La recomendación para las personas mayores de 75 años es que permanezcan en casa, además de evitar lugares públicos. A los habitantes se les conminó a mantener 1 metro de distancia entre personas. Los museos vaticanos, que son de los más visitados en el mundo con unos 6 millones de turistas al año, tuvieron una baja del 60% en las entradas. La mayoría de los casos sospechosos en estudio en México es de personas que viajaron a Italia en el primer bimestre del año, informó Elizabeth Ortiz. Coronavirus, la epidemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la epidemia.